Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo enmasillar un techo irregular para pintarlo, y lo mejor de todo, lo haremos con nuestras propias manos. Primero, vamos a ver qué requisitos debe cumplir la masilla para nuestro techo. Lo más importante es que sea resistente, que se adhiera bien a la superficie y que sea fácil de trabajar. Ahora, hablemos de la selección de la masilla. Hay tres tipos principales que podemos usar: masilla inicial, masilla de acabado y masilla universal. La masilla inicial es ideal para rellenar grandes grietas y agujeros. Es una masilla gruesa y resistente que se aplica en capas gruesas. La masilla de acabado, por otro lado, es más fina y se utiliza para crear una superficie lisa y uniforme. Se aplica en capas delgadas y se puede lijar fácilmente. La masilla universal es una opción versátil que se puede utilizar tanto para rellenar grietas como para crear una superficie lisa. Es una buena opción para principiantes porque es fácil de trabajar. Ahora, vamos a hablar de los tipos de masilla según su composición. Hay tres tipos principales: cemento, yeso y polimérica. La masilla de cemento es la más resistente y duradera. Es ideal para exteriores y para áreas con mucha humedad. La masilla de yeso es más suave y se puede lijar fácilmente. Es ideal para interiores y para áreas con poca humedad. La masilla polimérica es una opción flexible y resistente al agua. Es ideal para áreas con mucha humedad, como baños y cocinas. Finalmente, tenemos las mezclas secas. Estas mezclas se mezclan con agua antes de ser aplicadas. Son una opción económica y fácil de encontrar. Espero que esta información te haya sido útil. Recuerda que la elección de la masilla dependerá de las necesidades específicas de tu proyecto. Hasta la próxima. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo enmasillar un techo irregular para pintarlo, y lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Primero, vamos a hablar de las composiciones preparadas. Hay diferentes tipos de masillas en el mercado, pero las más comunes son las de yeso, las de cemento y las de polímero. Las de yeso son las más fáciles de trabajar y se secan rápidamente, pero no son tan resistentes al agua como las de cemento. Las de cemento son más resistentes al agua, pero también son más difíciles de trabajar y se secan más lentamente. Las de polímero son las más caras, pero también son las más resistentes y flexibles. Para trabajar, vamos a necesitar algunas herramientas y materiales. Necesitaremos una espátula, una cubeta, una brocha, una lija, cinta adhesiva, agua y, por supuesto, la masilla. Antes de empezar a enmasillar, debemos preparar y limpiar el techo. Si hay grietas o agujeros, debemos rellenarlos con masilla. Si hay manchas de humedad, debemos limpiarlas con un cepillo y agua. Una vez que el techo esté limpio y seco, podemos empezar a enmasillar. Ahora, vamos a enmasillar el techo con nuestras propias manos. Primero, debemos mezclar la mezcla seca con agua, siguiendo las instrucciones del fabricante. La mezcla debe tener una consistencia cremosa, no demasiado espesa ni demasiado líquida. Una vez que la mezcla esté lista, podemos empezar a colocarla en el techo. Usando la espátula, debemos aplicar la masilla en capas finas y uniformes. La primera capa debe ser delgada, para que se seque rápidamente. El número de capas que necesitaremos dependerá del estado del techo. Si el techo está muy irregular, necesitaremos aplicar más capas. Si el techo está en buen estado, podemos aplicar solo una o dos capas. La última capa debe ser muy fina y uniforme. Una vez que la última capa esté seca, podemos lijarla con una lija fina para que quede suave. Para finalizar, debemos limpiar el techo con un pano húmedo para eliminar el polvo. Y ya está, nuestro techo está listo para pintar. Ahora, vamos a hablar sobre el masillado de techos de placa de yeso laminado. Este tipo de techo es muy común en las casas modernas. El masillado de techos de placa de yeso laminado es un poco diferente al masillado de techos tradicionales. Primero, debemos limpiar el techo con un pano húmedo para eliminar el polvo. Luego, debemos aplicar una capa de masilla en las juntas entre las placas de yeso. La masilla debe ser aplicada con una espátula en capas finas y uniformes. Una vez que la masilla esté seca, debemos lijarla con una lija fina para que quede suave. Y eso es todo, ya hemos aprendido a enmasillar un techo irregular para pintarlo. Espero que este vídeo les haya sido útil. Hasta la próxima.